Guerra italo-turca, antecedentes y causas, aspiraciones imperiales italianas. Italia, unificada tardíamente, es decir, en el año 1861, llegó con retraso al reparto colonial y buscaba afirmar su estatus de gran potencia. El norte de África era una de las pocas zonas aún disponibles. La Grande Italia, proyecto nacionalista de crear un imperio mediterráneo recuperando la herencia del Imperio Romano tras el fracaso en Abisinia en el año 1896, necesitaba un éxito colonial. Intereses económicos y demográficos. La Tripolitania y Cirenaica, es decir, la actual Libia, ofrecían supuestas riquezas y un destino para la emigración italiana que era masiva hacia América en este momento. La debilidad del Imperio Otomano. Conocido como el enfermo de Europa, el Imperio Otomano tenía un control débil sobre sus provincias periféricas. Las revueltas en Albania y Yemen, además de la creciente influencia de las potencias balcánicas, lo hacían vulnerable. El contexto de las potencias. Italia había obtenido el visto bueno tácito de las demás potencias, es decir, Francia, Reino Unido, Alemania y Austria-Hungría, a través de acuerdos secretos. Un ejemplo de ello es que en 1902 Francia le dio manos libres a cambio de no interferir en Marruecos. El equilibrio de poder se inclinaba a favor de una acción italiana. Causa inmediata. En el año 1911, precisamente en septiembre, Italia emitió un ultimátum infundado, acusando al Imperio Otomano de obstaculizar intereses italianos, diseñado para ser rechazado y justificar una guerra. El análisis de los contendientes. Por un lado, el Reino de Italia, Estado unificado, era una monarquía constitucional bajo el rey Víctor Manuel III, con gobierno de Giovanni Giolitti. Era una potencia industrial media con ambiciones de primer nivel. Por otro lado, el Imperio Otomano era una monarquía multiétnica y multirreligiosa en decadencia, gobernada por el sultán Mehmed V, pero con el poder real en manos del Comité de Unión y Progreso, que eran los jóvenes turcos. Análisis del contexto socio-histórico. En Italia era una sociedad dividida entre un norte industrial y un sur agrio y pobre. El gobierno usó la guerra para forjar un sentimiento nacional y desviar la atención de los problemas internos, el llamado socialpatriotismo de Giolitti. La prensa nacionalista, encabezada por figuras como Gabriele D'Annunzio, creó una campaña agresiva. En el Imperio Otomano, los jóvenes turcos, tras la revolución de 1908, intentaban modernizar y salvar el imperio, pero se enfrentaban a secesionismos y guerras en varias fronteras. La guerra en Libia fue una carga logística y militar enorme. En el mundo árabe surge el nacionalismo árabe. Los notables locales en Libia tenían una lealtad ambigua hacia Constantinopla. Italia intentó explotar esto presentándose como liberadora de los árabes, pero tuvo poco éxito inicial. Preámbulo de la Gran Guerra. Esta guerra fue la primera que utilizó aviones con fines de reconocimiento y bombardeo, lanzamiento manual de granadas y mostró la importancia de la radiotelegrafía. Fue un campo de prueba para tecnologías y tácticas que se usarían en la Primera Guerra Mundial. Análisis de los objetivos y de lo que estaba en juego. Para Italia, ocupar y anexar las provincias otomanas de Tripolitania, Cirenaica y el Fezzan, que era la futura Libia. Controlar el archipiélago del Dodecaneso en el Egeo como moneda de cambio, además de ganar prestigio nacional y un puesto en la mesa de las potencias coloniales. Para el Imperio Otomano, defender la integridad territorial de un territorio nominalmente otomano, preservar el prestigio islámico del sultán califa y evitar un efecto dominó que alentara a los estados balcánicos a rebelarse. Desarrollo y el carácter de la guerra. Primer fase inicial, de septiembre a octubre de 1911. Desembarco italiano relativamente fácil en Trípoli, Homs, Bengasi y Tobruk. Victoria otomana inicial en la batalla del Shar al-Shaq, pero los refuerzos italianos aseguraron las ciudades costeras. Guerra de guerrillas entre octubre de 1911 a octubre de 1912. El ejército otomano, incapaz de enviar grandes contingentes por el bloqueo naval italiano, organiza la resistencia a través de oficiales enviados en secreto, como Mustafa Kemal, futuro Ataturk y Enver Pacha. Estos unen a las tribus locales, los sanuís y otras, en una eficaz guerra de guerrilla. La guerra se estanca. Italia controla la costa, pero el interior es hostil. Escalada italiana. Para forzar la rendición otomana, Italia ataca posiciones otomanas en el Mediterráneo oriental. Ataca los puertos de Beirut y Salónica. Ocupa las islas del Dodecaneso, Rodas y otras 12 en abril y mayo de 1912, además de bloquear a los Dardanelos.
En el frente naval, la marina italiana, muy superior, domina el Mediterráneo oriental. Análisis de las fuerzas militares. Italia desplegó un aproximado de 100.000 soldados, cifra que aumentó con el tiempo, con armamento moderno, fusiles, artillería, ametralladoras, 25 aviones experimentales, además de contar con una marina muy poderosa. El Imperio Otomano. Solo unos 8.000 soldados regulares en Libia al inicio lograron infiltrar unos 10.000 a 15.000 entre oficiales, voluntarios y suministros. La columna vertebral de la resistencia fueron unos 20.000 a 30.000 guerrilleros libios que eran de las tribus sinúis y otras menores. Tratado de paz. El Tratado de Auschwitz-Lausana en octubre de 1912. El estallido de la Primera Guerra Balcánica en octubre de 1912 obligó al Imperio Otomano a pedir la paz urgentemente. Términos clave. Primero, el sultán cedía la soberanía sobre Tripolitania y Cirenaica a Italia a través de un documento especial llamado Firman. Segundo, Italia se comprometía a evacuar el Dodecaneso una vez que se retiran las tropas otomanas de Libia, cláusula que nunca cumplió, manteniéndose las islas de facto. Tercero, los otomanos podían mantener el califa como autoridad religiosa en Libia, cláusula simbólica y poco práctica. Consecuencias e impacto geopolítico para Italia. Fue una victoria pírrica, consiguió el título colonial, pero la ocupación efectiva le costó una larga y sangrienta guerra de pacificación hasta los años 30. No resolvió sus problemas internos. Aislamiento diplomático. Su agresión fue vista con recelo. Las misiones en el Adriático y los Balcanes la enfrentaron a Austria-Hungría. Mantuvo el Dodecaneso. Esto la convirtió en una potencia del Egeo, sembrando futuros conflictos con Grecia y el resurgente nacionalismo turco. Para el Imperio Otomano, periodo de su última posesión africana, golpe moral y político muy duro, aceleró la Primera Guerra Balcánica, mostró su extrema debilidad animando a la Liga Balcánica, de países como Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, a atacar inmediatamente después, socavó la legitimidad de los jóvenes turcos y fomentó el nacionalismo turco en detrimento del otomanismo. Para Libia y el mundo árabe, inició de la colonización italiana marcada por una feroz represión, campos de concentración y ejecuciones masivas. La resistencia Sanusi continuó por décadas. Despertar político. Oficiales árabes que lucharon junto a los otomanos como el sirio Abd Karim al-Khattabi ganaron experiencia que usarían después en la guerra del Rif. Los líderes libios sintieron la traición otomana al firmar la paz, lo que complicó las relaciones futuras. Impacto global. Ensayo para la Primera Guerra Mundial. Uso de aviones, trincheras, guerra asimétrica. Desestabilizó el equilibrio mediterráneo. Fue un paso más en la desintegración del Imperio Otomano, el gran premio que las potencias europeas disputaban en la Gran Guerra. Modelo para agresiones futuras. Demostró que las potencias menores podían actuar con impunidad contra el Imperio Otomano, un precedente inmediatamente explotado por los estados balcánicos. En conclusión, la guerra ítalo-turca no fue un conflicto aislado, sino un síntoma y un catalizador de las fuerzas que desgarrarían el mundo en el siglo XX. El imperialismo de las potencias jóvenes, el colapso de los imperios multiétnicos, el surgimiento del nacionalismo árabe y turco y la militarización de la tecnología. Fue el primer acto del dramático periodo 1911-1913 que despojó al Imperio Otomano de casi todas sus posesiones europeas y africanas y un prólogo directo de la Primera Guerra Mundial.